Te amo, Dios, tu amor nunca me falla, mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto y hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida has sido bueno, en mi vida has sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Amo tu voz, me has guiado por el fuego. Tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como Padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida has sido bueno. En mi vida has sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. En mi vida has sido bueno, en mi vida has sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Así es, chicos hermosos. Estos videos los hago precisamente para hablar de la bondad de nuestro maravilloso Dios, de que Él está vivo, de que es una persona, de que nos ama, de todo su corazón nos ama y que siempre está para nosotros. Él endereza nuestras veredas cuando vienen los problemas. Él siempre está ahí y nos ayuda a salir adelante en todo. Y bueno, pues hoy vamos a continuar las historias de hombres y mujeres de la Biblia. Hoy vamos a ver la tercera parte de la historia de Jacob, uno de los patriarcas de nuestra fe. Él es el nieto de Abraham y este es el video número 11, diagonal 105. Y también veremos la historia de su hija, la única mujer que tuvo Jacob, que se llamó Dina. También hay algo importante que debemos aprender de ello. Y bueno, pues comenzamos. Jacob finalmente entendió que actuar con engaños para recibir las bendiciones de Dios no funciona. En vez de ello, comenzó a confiar en Dios, lo cual exigía ver más allá de lo que él podía hacer con sus fuerzas, para ver lo que Dios podía hacer y lograr en y a través de él. Cuando Raquel tiene por fin un hijo llamado José, es cuando Jacob va con su suegro y le pide que ya lo despida para irse a la casa de su padre. Pero Labán, su suegro, al darse cuenta que Dios estaba con Jacob por verlas que lo bendecía en todo lo que él hacía, entonces intentó con trampas hacerlo que desistiera de su viaje. Pero Dios ayudó a Jacob para prosperar y así no pudiera su suegro detenerlo más. La historia de Jacob a veces nos consuela y a veces nos desconcierta.
Si bien muchas de sus decisiones nos parecen despreciables y hasta nos preguntamos cómo pudo Dios bendecir a un hombre así, al mismo tiempo nos da la confianza para entender que Dios, el Dios que extendió su gracia para Jacob, también nos la extenderá a nosotros. En un famoso episodio que relata Génesis capítulo 32, del versículo 22 al 32, vemos que en una noche Jacob lucha con un poderoso extraño, de quien más tarde se concluye que se trataba de Dios. Algunos eruditos creen que Jacob luchó con el Cristo preencarnado. Otros consideran que el contrincante era un ángel. Otros dicen que Jacob peleó directamente con Dios, solo en oración, y que su pelea no fue física, solo espiritual. En cualquiera de los casos, la nación de Israel recibió su nombre Jacob, a quien Dios le dio un nuevo nombre llamado Israel. Pese a sus muchos defectos, debilidades y subsiguientes pesares, Jacob fue amado por Dios, y a través de este extraño combate nos presenta un modelo del esfuerzo necesario para la oración eficaz. Colosenses capítulo 4 versículo 12 dice que hay que orar rogando encarecidamente para que ustedes estén firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Jacob había aprendido a orar con efectividad, basando sus peticiones en las promesas de Dios. Sabía que podría ganar esta batalla solo por medio de la oración. Y Jacob iba rumbo a su casa con sus padres en una caravana de sirvientes y todo lo que había prosperado en casa de su suegro. También iban sus esposas, sus hijos y sus esclavas. Y pasándolos en el río, él se quedó del otro lado del río solo. Imaginemos que el regreso a su casa no era muy sencillo para él, por la manera en que él había salido de ella, por lo que decidió adelantar a su familia y quedarse solo del otro lado del río. Y cuenta la Biblia que esa noche se le apareció un hombre con el cual luchó toda la noche, y Jacob no se dejaba vencer, por lo que este hombre, al ver que ya estaba amaneciendo, le dijo: déjame ir, porque ya raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el hombre le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: me llamo Jacob. Y entonces el hombre le dijo: no te llamarás más así. Desde hoy tu nombre será Israel. Este nombre, Israel, significa el que lucha con Dios, porque dijo: has luchado con Dios y con los hombres y los has vencido. Jacob también le dijo: declárame tú ahora tu nombre. Y el hombre le dijo: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y al despedirse lo bendijo. Entonces Jacob llamó a aquel lugar Peniel, que significa el rostro de Dios, porque dijo: he visto a Dios cara a cara y fue librada mi alma de morir. Dentro de esa lucha de Jacob con el ángel, éste le tocó el muslo a Jacob y le descoyuntó su cadera, de tal manera que al amanecer, cuando el ángel se fue, Jacob cojeaba de su cadera, no caminaba normalmente. El combate de Jacob le dejó con una dolorosa cojera, pero también con un mejor entendimiento de Dios. Y el Señor le dio un nuevo nombre. Ahora se llamaba Israel, que significa el que lucha con Dios, o también quiere decir un príncipe con Dios. Gracias a su doloroso encuentro, Jacob tuvo un gran avance espiritual y dejó de ser el engañador que todos conocían
para ser un príncipe de Dios. Después de esto, al unirse a la caravana con su familia, de repente ve a venir a su hermano Esaú con 400 hombres con él. Jacob aún no sabía si su hermano ya lo había perdonado por lo de la primogenitura. Tenía muchos años sin verlo y no imaginaba cómo sería su encuentro. Pero al verlo venir con 400 hombres, es muy probable que Jacob haya pensado lo peor, que su hermano Esaú venía en son de guerra para matarlo. Es tal vez por esto que Jacob al ver eso, mandó dividir el campamento, puso a sus esclavas al frente, con los hijos que tuvo con ellas. Luego iba Lea y los hijos de Lea, y luego a Raquel su amada y su hijo José lo puso hasta el final de la caravana. Después él se puso hasta adelante y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó su hermano. Esta acción demostraba humildad delante de su hermano. Entonces Esaú corrió, lo abrazó y se echó sobre su cuello y lo besó. Luego juntos lloraron. Fue un encuentro muy emotivo y enseguida Esaú alzó sus ojos y encontró a toda la compañía, las mujeres y los niños, y entonces vinieron todos, e igual que su padre Jacob, se inclinaron ante Esaú su tío. Esto nos muestra cuán importante es dar buen testimonio a nuestra familia de humildad y de aprender a reconocer nuestros errores, el cómo pedir perdón y el cómo reconciliarnos con alguien que alguna vez le hemos ofendido o hecho daño. A veces el ejemplo enseña más que 1000 palabras, y esto nos puede asegurar que en el momento determinado nuestra familia haría lo mismo que nos vio hacer a nosotros. Debemos alegrarnos de que Dios no trata con nosotros basándonos en nuestra propia justicia, sino en base a su ilimitada gracia. Él nos bendice por ser Él un Dios bueno y no por quienes somos nosotros. Jacob, al llegar a su tierra, va y construye casas para sus esposas e hijos, y llamó a aquel lugar Sucot, que significa cabañas. Después va y compra un campo por 100 monedas a Hamor, padre de Siquem, y ahí instala otra tienda o campamento, y pone a ese lugar el nombre de Este es Dios, el Dios de Israel. El campamento que instaló Jacob en esta tierra que compró estaba muy cerca de la ciudad de Siquem, por lo que el novedoso lugar le llamó especial atención a Dina, la hija de Lea con Jacob. Y la mayoría de las historias de mujeres en la Biblia nos dan buenos ejemplos a seguir, pero también hay algunas que erraron en su juicio o que simplemente fueron rebeldes. Y estas historias también nos enseñan qué es lo que no debemos de hacer. Dina es una de estas historias. Como hija de Jacob y Lea, pertenecía a una familia con la cual Dios había hecho un pacto de bendición con ellos. Las 12 tribus de Israel descendían de sus hermanos. ¿Por qué sería Dina un mal ejemplo? Porque dice la Biblia que en el periodo en que la familia viajó de Padán Aram hacia la ciudad de Siquem en Canaán, Jacob su padre le compró un terreno a Hamor, príncipe de Siquem, y una vez que instalaron su tienda, Dina decidió ir a ver qué tal era la vida en aquella ciudad de Siquem. La Biblia no dice que ella haya pedido permiso a sus padres para ir. Tampoco dice que pidió a sus hermanos que la acompañaran. Solo dice que decidió ir. Esta curiosidad les causó muchos problemas y angustias, tanto para ella como para su familia.
Esta historia está en Génesis capítulo 34, versículo 1 y 2. Cuando Dina decidió dejar su casa para ir a ver a las hijas del país en la ciudad de Siquem, actuó con mucha falta de sentido común y cuidado. Era la única mujer en una familia de 11 hermanos. Ir sola y sin protección a una ciudad desconocida fue una imprudencia. Cuando Dina aparece sola por las calles de la ciudad, de inmediato llamó la atención de todos, y muy especialmente a los hombres, los cuales fijaron un solo objetivo: tomar a la extranjera, que seguramente era muy bonita. La Biblia dice que el hijo de Hamor la vio y la tomó. Algunos eruditos piensan que las palabras "la tomó" en el idioma hebreo del Antiguo Testamento no es otra cosa que indicar que fue tomada a la fuerza y violada sexualmente. Por lo que relata la Biblia, podemos ver que el príncipe de Siquem la deshonró. La Biblia no dice si Dina se resistió al ataque o si trató de escapar o cuántos días pasaron de su secuestro. Imagino a sus padres, a Lea y a Jacob, preguntando a todos dónde estaba Dina. Más adelante en la historia de otro hijo de Jacob llamado José, también vivió algo semejante el día que la mujer de Potifar intentó seducirlo y hacer que durmiera con ella. Pero en esa ocasión, como veremos más adelante, José logró escapar de las garras de esta mujer, aunque le costó caer en la cárcel. La historia de Dina fue diferente. Nos la cuenta la Biblia en Génesis capítulo 34, versículo del 3 al 8. Nos dice cuál fue la reacción de los hermanos y el padre de Dina cuando se enteraron de lo que le había pasado. Al parecer Jacob, su padre, aunque estaba apesadumbrado al enterarse de lo que le habían hecho a su hija Dina y todo lo sucedido, no se ve que se haya enojado tanto para ir a matar al violador. Más bien, a él se le ve muy pacífico, como tratando de no crear demasiados conflictos con esta situación. Pero lo que sí nos expresa la Biblia es que los hermanos, al enterarse, ellos sí se enfurecieron tanto que consideraron que su hermana había sido deshonrada y tratada como una prostituta. En medio del relato, la Biblia agrega que el hombre que había seducido a Dina se sentía realmente atraído a ella, hasta tal punto de querer casarse con ella, por lo que convenció a su padre para que fueran a pedir la mano de Dina a Jacob. Pero los vengativos hermanos de Dina, al escuchar que el príncipe fue a pedir la mano de su hermana, planearon matarlos. Les dijeron que Dina no podía casarse con un hombre incircunciso como él, que si de verdad quería emparentar con esta familia, debería de circuncidarse él y todos los que lo acompañaban. Entonces dice la Biblia que los hombres de la ciudad se juntaron y valoraron las riquezas de la familia de Jacob y aceptaron circuncidarse para tener derecho a casarse con Dina y formar parte de la familia de Jacob. Así fueron circuncidados todos los hombres. Los hombres de Siquem cambiaron su aspecto exterior con la circuncisión, pero no tuvieron un corazón puro delante de Dios, ni para identificarse con el pueblo de Dios, sino solo para tomar esposas a las mujeres de Israel. Hoy en día, muchos hombres y mujeres en todo el mundo intentan hacer lo mismo. Van a la iglesia, pulen su lenguaje, suspenden sus malos hábitos por un tiempo para poderse casar con alguna mujer cristiana, pero nunca en realidad se arrepienten de sus pecados y de su mal corazón. Debemos advertir a nuestros amigos e hijos de este peligro
para que no se encuentren atrapados en un casamiento con personas incrédulas que se dicen cristianas solo para llegar a casarse. La ira de los hermanos de Dina salió en toda su intensidad cuando los hombres estaban recién circuncidados, con los dolores naturales de la convalecencia, y los atacaron. Esto está en Génesis capítulo 34, versículo 24 al 27. El viaje de Dina a la ciudad de Siquem no solo le costó su virginidad, sino también las vidas de muchas personas al haber sido deshonrada como si fuera una prostituta. El hombre que la violó también murió. Esta historia termina con un cuadro cruel y sangriento. Esto nos muestra cuánto el pueblo de Israel valoraba la castidad y el respeto a sus mujeres. Inmediatamente después de esta tragedia, la Biblia nos muestra en el siguiente capítulo de Génesis que Dios le dijo a Jacob que tomara a toda su familia y que se fueran a Betel para que ahí le adoraran. Betel, recordemos que significa casa de Dios. Aunque no se menciona su nombre, se supone que Dina debe de haber ido con su familia. A través de esta tragedia, todos aprendieron una gran lección. ¿Y nosotros qué podemos aprender de este incidente? Número 1. Primero hay que darnos cuenta de que no está mal sentir curiosidad acerca del mundo que nos rodea. Pero por eso Dios nos dio la mente para pensar y desea que analicemos todo lo que planeemos hacer. Pero es incorrecto ponernos a nosotros y a los demás en peligro solo para satisfacer nuestra curiosidad. La Biblia por eso nos advierte en 1 de Juan capítulo 2 versículo 15 al 17. Dice: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Versículo 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Otra lección que podemos aprender de Dios es que Dios está lleno de amor y misericordia. Después de la tragedia, Dios le mandó a Jacob ir a Betel, recordando que Betel significa casa de Dios. En ese lugar fue donde Dios se le había encontrado con Jacob la primera vez. Entonces ahora, como familia, el recuerdo maravilloso que este lugar representaba para Jacob hizo que ahora toda la familia fuera y adorara ahí. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto nos enseña que tal vez la imprudencia de Dina ocasionó que la violaran, pero la ira desbordada de sus hermanos los llevaron a cometer asesinato, y con ello un grave pecado que iba a atormentarlos para siempre, pues el pecado es pecado y las consecuencias están a la puerta cuando lo cometemos. Pero lo que debemos aprender es arrepentirnos para estar bien con el Señor. El Señor no quiere que nada se interponga en nuestra relación con Él, y el pecado estorba para poder entrar a su presencia. Por eso la Biblia nos enseña a confesar nuestros pecados delante de Dios, y Él, sea cual sea el horrible pecado, aún el de asesinato, si reconocemos si reconocemos que estuvo mal lo que hicieron, entonces Dios les perdona. Otra cosa que aprendemos es que después de una desgracia quedamos muy lastimados mental y emocionalmente. Por eso Dios le pidió a Jacob
que fueran a Betel. Le pidió que vayan al lugar de su encuentro con Dios, donde Jacob por primera vez recibió consuelo de Dios. Este lugar, llamado Casa de Dios, se dio cita con Jacob para que también trajera a su familia. Y cuando les contara a Jacob por qué se llamaba Betel y cómo había sido su primer encuentro con Dios, ellos también iban a ser liberados, iban a ser sanados y restaurados. Esto nos enseña a recordar nuestros encuentros maravillosos con el Señor y contarles a otras personas, sobre todo en momentos en que están pasando por situaciones que les hayan lastimado su corazón. Este es el hermoso poder de los testimonios, que al solo contarlos tienen el poder de sanar, de liberar y de restaurar la vida de quienes los escuchan. Ahora bien, si en este momento esta historia ha movido algo en tu interior y deseas pedirle perdón a Dios por pecados que hayan causado daño propio a otros, podríamos tomar un tiempo para ello, pausar el video y hacerlo. Cuéntale a Dios lo que le atormenta su alma, qué le hicieron, o tal vez algo que le hayan hecho como a Dina, o que usted hizo, tal vez como los hermanos de Dina. Pero ambas situaciones Dios tiene perdón, liberación, sanidad y restauración cuando hay un corazón contrito y humillado. Después de esta confesión, podemos levantarnos con la certeza de que Dios nos ha escuchado y, lo más importante, que nos ha concedido su perdón, por lo que podemos ir con paz y servir y seguir adelante con nuestra vida. Hay que aprender a no sentirnos continuamente derrotados por el pecado. Si Dios ya nos perdonó, ¿por qué nosotros no nos perdonamos? Dice la Biblia que cuando entregamos nuestros pecados a Dios, Él los toma y los arroja hasta el fondo del mar y nunca más se acuerda de ellos. De la misma forma, nunca más nosotros debemos acordarnos de los pecados. Ya, pecado confesado a Dios, pecado perdonado, pecado liberado. Otra advertencia que está en esta historia también podría traernos en materia de casamiento. Hay que tener sumo cuidado con las personas del mundo que se acercan a un creyente cristiano y desea casarse. Si no es un verdadero creyente en Jesucristo, hay que alejarse de esa relación para no quedar enganchados con ellos. Dina corrió el peligro de que su padre Jacob le concediera su mano al príncipe de Siquem, un hombre impío que quiso emparentar con la familia de Dios, solo porque supuestamente se había enamorado de la víctima que había violado. Y hasta estuvo de acuerdo en circuncidarse con tal de que pudiera emparentar con esta familia y casarse con las mujeres de Israel. Así puede haber muchas personas que realmente no son cristianas y quieren casarse con alguien cristiano. Por eso asisten a la iglesia y hasta están dispuestos a bautizarse, con tal de que supuestamente todas las personas piensen que verdaderamente su corazón ya se lo han entregado a Dios. Pero el Señor, que todo lo sabe, los desecha por no tener un corazón recto para con Él. Es por esto muy importante instruir a nuestros hijos y a todos los jóvenes cristianos el peligro delante que existe en toda trampa para que estén alerta. Algunos matrimonios tomaron a la ligera estos consejos que estamos recomendando aquí y terminaron casados con personas que al haber conseguido lo que querían realmente, volvieron a su vida del mundo
en fiestas y borracheras, y ahora los esposos o esposas se lamentan y dicen, yo creía que iba a cambiar cuando nos hubiéramos casado. Y esta es una trampa a la cual no debemos de caer, porque nadie puede cambiar a nadie y solamente Dios cambia el corazón de las personas. Entonces, si una persona desde el principio, cuando anda de novio, es una persona mala o que tiene vicios o que es demasiado apegada a las cosas de este mundo, pues realmente no pertenece a Dios. Por eso dice la Biblia que por los frutos los conoceremos a los verdaderos hijos de Dios, que tienen pues el fruto del Espíritu Santo. Si este fuera su caso, la Biblia también le aconseja que no se debe de aguantar la vida casado en un yugo desigual. Dios da segundas oportunidades cuando usted reconoce que se ha equivocado y va delante de Dios y le pide perdón de todo su corazón. Si usted cree que su situación es imposible de cambiar, póngala en manos de Dios y verá cómo nuestro Dios es Dios de imposibles. El Señor puede tomar una vida golpeada y deshecha y puede cambiarla en una vida con paz, con libertad y con una nueva esperanza. Vuélvase a Dios hoy para obtener la limpieza y la ayuda que usted necesita. Admita su pecado de desobediencia y pídale perdón a Dios. Ya nuestro Señor dio a su único Hijo para que muriera por los pecados y le diera gratuitamente también lo que usted necesita. Debemos alegrarnos que Dios que no trata con nosotros basándose en nuestra justicia, sino en base a su ilimitada gracia. Él nos bendice por ser Él quien es y no por quienes somos nosotros. Pero Dios sí exige nuestra lealtad exclusiva, no una lealtad a Dios y a alguien más, sino lealtad a Dios solamente. Y bueno, vamos a orar. Gracias, Padre, por revelarnos tu palabra y enseñarnos el cuidado que debemos de tener en este mundo. Hay muchas diferentes personas y no todas actúan con un corazón recto delante de ti. Por eso se puede correr mucho peligro en las personas que realmente han nacido de nuevo y que han entregado su vida a Cristo. Señor, lo único valioso que tenemos es tu hermoso Espíritu dentro de nuestro corazón. Tu preciosa presencia, Señor, con nosotros todos los días de nuestra vida. Yo te pido, Padre, por todas las personas que vean este video, que puedan conocerte más y que puedan saber qué es lo que pides tú para tener una relación de lealtad contigo. Y gracias, Señor, por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, chicos, no me puedo despedir sin antes darle la oportunidad a que si hay alguien que nunca le ha entregado su vida a Cristo, este es el momento para poder entregarle la vida. ¿Qué implica entregar la vida a Cristo? La Biblia nos dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es nuestro Señor y creemos en nuestro corazón que Él lo resucitó de los muertos, seríamos salvos. Dice la Biblia, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por eso es importante repetir esta oración que vamos a hacer en este momento en palabras audibles y también creer con todo su corazón que lo que estamos diciendo el Señor lo está escuchando y lo está aceptando, porque Él mismo nos ha dado su palabra, de que si creemos en Él, seremos salvados. Y bueno, pues entonces si usted quiere en este día, dígale así a nuestro Señor. Dígale, Señor Jesús, en esta hora
Yo me arrepiento de todos mis pecados y te entrego mi vida. Yo creo que en la cruz del Calvario tú moriste por mí para hacerme libre de toda la maldición del pecado y que al tercer día resucitaste, venciendo con ello la muerte. Y como tú resucitaste, al creer en ti, yo también voy a resucitar y también iré de camino al cielo. Por favor, dame de tu Espíritu Santo para que selle mi corazón y me conduzca hasta que llegue al cielo contigo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, lo felicito. Y dice la Biblia que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Arrepentimiento es decidir no volver a cometer algún agravio hacia Dios. Los siguientes días es muy probable que usted recuerde todas las cosas que hayan ofendido a Dios. Y lo único que tiene que hacer es voltear hacia el cielo y decirle al Señor, perdóname, me arrepiento de haberte ofendido. Y esto es todo. Cuando venga al pecado, le venga el recuerdo del pecado que ha cometido, voltea al cielo y dígale, Señor, me arrepiento. Eso es todo lo que hay que hacer, para que no guarde ninguna culpa, porque pecado confesado, pecado perdonado, y Dios ya no se acuerda de ello. No se acuerde usted tampoco. Y bueno, chicos, pues esto ha sido todo. Espero que haya servido este video. Y si Dios quiere, nos vemos la próxima vez con otra historia de hombres y mujeres de la Biblia. Hasta pronto.